pero era solo 30 alumnos y había que ingeniárselas para que los 30 estuviesen en el aula, trabajando bien, no produciendo desorden. Entonces es difícil eso, porque cuando es una división, claro, los 30 hacen lo mismo, pero si acá hay primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hay 6 divisiones, 6 grupos distintos. Y nada de homogéneo los chicos, ¿no? Entonces el maestro comenzó ya yo creo por el año 45, 46, él compraba libros, los abría los libros, parecía que los rompía, pero tenía un porqué, en ese tiempo no había fotocopiadora, ahí está el gran problema, y ponía, supongamos, todo lo relativo a la Revolución de Mayo, de la revista Villiquen, que era extraordinaria en aquel tiempo, y de otros libros más. Y después hacía una serie de preguntas, ahí están los guiones. Entonces en el guión que él hacía, decía, ver estrella de mar, observar cómo se adhieren los tentáculos, como en el museo estaban con los clásicos cartelitos, para que uno pueda ver y de un solo golpe de vista saber lo que era eso, uno no tenía el más mínimo problema en observarlo. Estaba una parte que era la que correspondía a los compromisos que uno asumía, porque cuando uno estaba atrasado en algo que no llegaba a cumplir, cuando terminó una carpeta, o no saber el abecedario, no saber las cuentas, se comprometía a hacerlo en un tiempo determinado. Se sentaba en la planilla y cuando llegaba ese tiempo uno tenía que pasar al frente y dar o la lección o explicar qué era lo que o por qué no había llegado. Normalmente todos llegábamos porque a ninguno le gustaba que los demás lo reprobaran por eso. Cuando cumplía, el aplauso era el beneficio que se tenía. Los transportes, el tranvía y los trenes eléctricos. ¿Dónde se produce la electricidad que hace funcionar al tranvía? ¿Con qué recoge esa corriente el tranvía? ¿A dónde es llevada la corriente eléctrica? ¿El motor eléctrico del tranvía transforma la corriente en...? Las agujas del reloj dan vuelta y no se cansan. ¿Cuándo es eso? Al atardecer, el sol se pone colorado, como la cara de Cacho cuando se enoja. Todos los días venían con acuarelas y cuadernillos. Lo leíamos, lo comentábamos y era un elemento que no podía faltar, no, en contra del clásico cuaderno de deberes y cosas rutinarias de la escuela. El cuaderno de pensamiento rompía todas las líneas y se abría camino, otra zona de el camino se encuentra caminando. Ellos abrían el camino. El cuaderno de pensamientos eran frases, a veces no tan chicas, a veces grandes, que el chico escribía en su casa. El maestro una vez nos llegó a decir, creo que fue a los chicos de Magallán, le dijo que si él iba a la casa de los Magallán, ya sabía por dónde iba a entrar, cómo era la casa, porque como lo habían descrito tan bien, y a mí en particular una vez dijo, si yo veo el gato de Blanca, no hace falta, dice, que diga, este es el gato de Blanca, porque yo ya sé la medida del bigote, el color, las manchas, todo me conocía del gato. Entonces, ahí nosotros aprendíamos descripción, comparaciones. Y ahí contábamos toda nuestra vivencia, todo lo que nos pasaba, día por día, desde que amanecía hasta que terminábamos nuestras tareas en el campo o todo lo que hacíamos en la escuela. Y todos los días lo volcábamos ahí, pero no como un deber, no lo hacíamos como un deber, lo hacíamos por voluntad. Y ahí a veces
volcamos esas cosas tontas de los niños, medio tontas, pero era el cordón del pensamiento, por eso se llamaba así. Y fue la base de este libro, de Viento de Estrellas. El milagro de cómo escribían es difícil detallarlo, porque ellos, chicos que hacían el tambo, por ejemplo, se levantaban a las 3, las 4 de la mañana, que se acostaban después de un trabajo muy penoso. Esos chicos escribían sobre eso mismo, porque la consigna era esa, escribir sobre lo que vivían. Yo cuando voy a caballo me gusta ir cantando. Coco a veces me dice que me calle, pero yo me hago el que no lo escucha y sigo cantando. Mamá no me quería dejar ir a la escuela y le dije, si no me dejas ir a la escuela, planto un escándalo. Cuando Luis Iglesias es ascendido a supervisor, de alguna manera se abren para él posibilidades de reflexionar sobre su pedagogía en otras instancias. El periódico Educación Popular, que él comienza a publicar como uno, digamos, de sus directores en el año 1961 y que publica hasta el año 1976, es una instancia que puede ser considerada como otra vertiente de su reflexión pedagógica. Éramos de la época de José Ingeniero. El ideal para nosotros era permanente el deseo de hacer de la educación una fuerza poderosa y rica. Así que el ideal nos unía. Y uno podría pensar que la imagen de la escuela que tiene Luis Iglesias y el Grupo de Educación Popular corresponde a la época de la alianza entre la escuela y la imprenta. Todavía escuela, imprenta, libro, escritura tenían la misma importancia que habían alcanzado en su cúspide en el fines del siglo XIX. En ese sentido, definirse como maestro y escritor en ese periodo es bien paradigmático. El periódico estaba directamente, estrechamente ligado con los sindicatos, especialmente este de Capital Federal, que a su vez eran uno de los agentes principales de distribución. Y un periódico que recorría todo el país, que se hizo conocer en América, que tenía los más extraordinarios educadores o filósofos de la educación en nuestra lista de colaboradores. El periódico se dedicaba fundamentalmente a temas de defensa de la educación popular, definida para este momento como la escuela de la ley 1420, la escuela sarmientina, era uno de los organismos que enfrentaba las distintas proyectos de reforma, tentativas de reforma que se realizaron durante la década de los años 60. Entre ellas, la reforma Onganía-Astigueta del año 66 fue la punta de organización de todos los sectores que se oponían a la reforma Astigueta. Efectivamente, era de agitación. Nosotros manejábamos ideas, ¿no? Pero con un sentido de provocar inquietudes, es decir, no una educación, no una pedagogía o una filosofía chata, sino que
idealista, levantó la puntería. Efectivamente, era un periódico de agitación pedagógica, político-educativa, con mucha inclusión de elementos más progresistas, diré, en la pedagogía del periodo, al punto tal que apenas a un año de su creación, Luis Iglesias es hecho preso. El editorial de Los tanques y la pedagogía lo escribe en la cárcel de Caseros, ¿no? A mí me detuvieron 30 días preso por mis ideas. Yo todo esto lo escribía, lo contaba. Era un maestro rebelde, fuera de toda duda, que salía de lo común. Como institución hemos seguido bastante esto de respetar a los chicos, el respeto es fundamental, el que sean partícipes de la escuela, el que vengan y trabajen en un clima de libertad me parece súper importante y creo que humildemente hemos seguido los pasos. Él nos inculcó el hábito de leer, nos dio una manera de ver la lectura con gusto, con alegría, y nos sirvió para siempre. La verdad que nos sirvió para siempre. Los que tienen vocación realmente de docente, que en algún momento tomen de los tantos libros que ha escrito el señor Iglesias y lo lean ese fervor que él tenía por la escuela. Yo mis libros que tengo de Luis Iglesias, que los he buscado por todos los parques y negocios usados que pude encontrar, los tengo todos escritos por mí, porque en los márgenes, en los costados, porque son mis problemas los que están puestos ahí y yo no tengo la claridad que tenía él para solucionarlos, así que ya ni siquiera solucionarlos, sino para reflexionar sobre eso. Lo primordial que nos enseñó a todos es aprender a ser hombres o mujeres. Fue la cosa más hermosa que nos pudo haber pasado, haber pertenecido a esta escuela y haber tenido por maestro a Luis Iglesias. Fue lo más bello que nos pudo haber pasado. Creo que mi mejor condición es ser amigo de Luis Iglesias. Es un ángel. Yo no soy religioso, ¿no? Pero es una palabra que existe, ¿no? Que la creó el hombre, ¿no? Para designar algo, ¿no? Superior, ¿no? Y él es superior, ¿no? Es bueno. El ser maestro es fundamentalmente ser investigador, ser apasionado por la búsqueda, por encontrar el camino y por hacer el camino. El camino se encuentra caminando. Yo tendría que presentar mis libros. Acá está un maestro caminando.